en esta esquina hubo una casa que tiene mucho que ver con dos archienemigos. Podrían ser Superman y Lex Luthor, Batman y Joker, Paquirrín y el gótico tardío. No, Góngora y Quevedo. Góngora y Quevedo han sido posiblemente los escritores que más se han odiado en la historia de la literatura universal. Y ahora, un flashback. Yo te untaré mis versos con tocino para que no me los muerdas con gorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino. Mira, no me, que te. Pues así se pasaron la vida los tíos, para que luego digáis que la literatura es aburrida. Y para hablarnos de este odio enconado, de esta rivalidad de titanes, tenemos al escritor, divulgador y buen amigo Jesús Callejo. Bueno, era más bien un duelo literario, eran unos estetas del verso y también muy satíricos los dos, por lo tanto se tiraban pullas cada vez que podían. Eran dos visiones de la vida y de la forma de enfocar la poesía. Y esa rivalidad no surge aquí en Madrid, ya surge en Valladolid cuando trasladan la corte en 1601. Ahí se juntan los poetas para llamar la atención. ¿Y cómo llaman la atención? Pues atacándose unos a otros. En este caso, Góngora era ya una persona respetable, conocida. De hecho, el primer poema, cuando lo publica Góngora, Quevedo tiene 1 año. Pero en Valladolid tenía que hacer méritos Quevedo. ¿Cómo hacía méritos Quevedo? Pues atacando un poco a sus congéneres, en este caso a sus colegas literarios. Y uno que era fácilmente atacable era, pues en fin, un presbítero cordobés, Luis de Góngora, mayorcito, cuyos versos no encajaban en el concepto filosófico y poético que tenía Quevedo. Quevedo era conceptista, por lo tanto, mucho más conciso, lo de lo bueno si breve, 2 veces bueno, y sin embargo Góngora era más culturanista, le gustaba mucho el hipérbato, le gustaba mucho las florituras literarias, el latín, el griego. La enemistad empezó siendo literaria al principio, cuando estaban en Valladolid. Cuando ya estaban en Madrid, no se cuidaron en ningún tipo de reparo lingüístico a la hora de lanzarse dardos. Góngora decía de Quevedo que era Francisco de Quevedo, por lo que bebía en las tabernas. Y sin embargo, Quevedo le lanzaba a Góngora el peor insulto que se podía lanzar en el siglo de oro, que era judío. Él decía que iba a untar sus versos de tocino para que él no los mordiera, Góngorilla. Eso sí que molestó muchísimo. ¿Por qué? Porque ya era un insulto directo que si los llega a publicar en vida y se entera la Inquisición, Góngora hubiera tenido un problema muy gordo. Aún así, tuvo un problema gordo porque el desahucio más sonado del momento fue el que ocurrió en esta casa que tengo a mi espalda. ¿Por qué? Góngora era una persona que ganó mucho dinero, pero también dilapidó mucho dinero. Tiene que vender su casa y alquila esta. Quevedo, cuando se entera que está viviendo de alquiler, él compra la vivienda y con el bicho dentro. ¿Quién era el bicho dentro que había en aquella época? Luis de Góngora. Así que aprovechó el primer impago de Góngora para desahuciarle. Y no solo se queda en eso, sino que el propio Quevedo se personifica aquí para limpiar la vivienda, para desinfectarla y para desgongorizarla. De alguna forma, para que no hubiera ningún tipo de influencia de energía de su enemigo más acérrimo, que era Luis de Góngora. Fíjate que Góngora en aquel momento tenía 64 años, estaba enfermo, prácticamente estaba perdiendo la memoria y él se tiene que ir de aquí para irse a Córdoba y allí morir totalmente arruinado, abandonado y olvidado por sus amigos. Bueno, es que estamos en el epicentro del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro, ¿no? Estaban todos aquí. Estaban todos aquí. Desde luego, si hiciéramos una concentración de arte, de talento, de literatos, en pocos metros cuadrados, que este barrio de las letras se podría convertir en un parque temático que, por desgracia, no está tan reconocido como lo sería si estuviéramos en Londres o estuviéramos en París.